¿cómo debe liquidar el impuesto de renta una empresa que no obtuvo ingresos en el año grabable 2018, pero sí presentó pérdidas? Pues las personas jurídicas, si son del régimen ordinario, listo, cuando no obtienen ingresos sí tienen que calcular la renta presuntiva, y la renta presuntiva se calcula con las instrucciones de los artículos 188 a 191 del Estatuto Tributario, donde dicen que si el patrimonio líquido fiscal al inicio del año era positivo, pues entonces le puede quitar una serie de activos a ese patrimonio líquido y le queda una base gravable a la cual le vas a calcular hasta el cierre del 2018, era el 3,5%, y después de calculado ese 3,5% se le agregan las rentas gravadas que durante el año fiscal produjeron los activos que usted decidió restar en la depuración de la base del cálculo. Lean también el 191, que es donde dice qué empresas específicamente están exoneradas de calcular la renta presuntiva. Entonces, si es, por ejemplo, una sociedad en liquidación, esa sociedad en liquidación por sus primeros 3 años en los que dure el proceso de disolución de liquidación no tiene que calcular la renta presuntiva, pero hay otros casos más allí. Y ya para años grabables 2019 y 2020, si la sociedad sigue siendo del régimen ordinario, listo, porque no se va a pasar al régimen simple, entonces si sigue siendo del régimen ordinario, le va a tocar seguir calculando renta presuntiva, pero ya no con el 3,5%, sino con el 1,5%, porque lo disminuyó la reforma tributaria ley 1943, y adicionalmente se dijo que la renta presuntiva solo va a existir hasta el año grabable 2020, eso si no nos llega una nueva reforma tributaria que haga la ampliación de eso. Y eso es muy delicado porque las sociedades, por ejemplo, ¿qué pasa? Tienen exoneración de aportes para fiscales y no le pagan al SENA, al ICF y a la CPS sobre los trabajadores que cada mes devengan hasta 10 salarios mínimos. Pero si quitan la renta presuntiva y la sociedad empieza a dar pérdidas, entonces ¿qué pasa? Pues que no va a haber impuestos sobre las pérdidas, obvio, y tampoco va a existir la renta presuntiva, entonces no se va a liquidar ningún impuesto en el régimen ordinario para esa sociedad, y esa sociedad era una sociedad que sí se había ganado la exoneración de aportes por tener 2 o más trabajadores, por ejemplo, o con la sociedad incluso no importa el número de trabajadores, sino que no les pague más de 10 salarios mínimos. Entonces esa sociedad, si desaparece en la renta presuntiva y durante el año no paga aportes en las planillas de seguridad social, cuando llega al final del año habrá pérdida, no hay impuesto, no hay presuntiva, tampoco hay impuesto, entonces el que se va a quedar sin recursos es el SENA, el ICF y las CPS, porque del impuesto que se liquida al final del año en el formulario 110 de las personas jurídicas del régimen ordinario, una parte, lo que corresponde lo que corresponde a lo que se calcula con los primeros 9 puntos de la tarifa del impuesto de renta que utiliza la sociedad, eso se tiene que destinar al SENA, al ICF y las CPS porque lo dice el artículo 243. Entonces es muy delicado que en los años 2021 y siguientes, por ejemplo, eliminen totalmente la presuntiva, porque se eliminaría la base mínima sobre la cual sí se calcula impuesto y sobre la cual sí le llega algo al SENA y al ICF y a las CPS, pero si una sociedad pierde y no hay presuntiva, entonces van a empezar a sufrir el SENA, el ICF y las CPS, eso ya lo hemos dicho en otros editoriales.